Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up con un 50% de descuento. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A las 8 de la mañana del lunes 25 de julio. ¿Qué día para hablar de acceso a la información? Cuando se celebran o se conmemoran los 70 años del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, vamos a hacer un programa que tenga enfoque exclusivo a través de una entrevista a la licenciada Judith Berkan en el tema que la semana pasada nos dejó la Junta de Control Fiscal en una hora bien inusual de un comunicado de prensa circulado a los diferentes medios de comunicación y que recogió Bonita Radio, que tiene que ver con la insistencia de la Junta de Control Fiscal de ir a revisar la determinación de un tribunal apelativo en el caso del primer circuito de apelaciones en Boston, con lo que ya había decidido el juez J. García Gregory en Puerto Rico, en la Corte Federal allí en la avenida Chardón, que se resolviera entregar al Centro de Periodismo Investigativo información pública requerida a través de las leyes, incluso federales, de acceso a la información. Yo quiero enfocar esta conversación con la licenciada, como les dije ya el pasado jueves cuando hablábamos de que íbamos a hacer esta entrevista, que es desde el punto de vista legal con la licenciada, porque es una de las personas que se presenta ante el foro judicial a presentar, valga la redundancia, la posición del Centro de Periodismo Investigativo para solicitar esa información y justificar por qué es una información pública que debe ser descubierta a través de los diferentes piezas legales y leyes que existen precisamente de acceso a la información. Dicho eso, le damos la bienvenida a la licenciada Judith Berkan. Buenos días, licenciada, y bienvenida a Bonita Radio. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, quizás lo primero que tenemos que traer sobre la mesa es el contexto en que se da este caso. Vamos a hablar primero de los personajes. En este momento hay lo que yo llamo una segunda Junta de Control Fiscal, porque los primeros miembros que fueron nominados cuando se aprobó la ley promesa en el 2016 cesaron sus funciones, algunos renunciaron, otros cumplieron el término, incluida la directora ejecutiva, se fueron, y tampoco están presentes elementos como por ejemplo los representantes del gobierno de Puerto Rico entonces ante esa junta, como es el reconocido por muchas razones Elías Fernando Sánchez y Fonte. En términos de los personajes, ¿cómo cambia el pleito que ustedes han llevado desde que el CPI le pidió información a la Junta y sobre todo ir al momento histórico en que eso se dio, que entiendo que ya va a cumplir 6 años, o sea, estamos hablando de 5 años y medio, desde que en el 2018 ustedes inician, el 2017, este pleito?
Pues realmente, aunque como usted bien señala, la composición de la Junta ha cambiado, realmente no ha habido diferencia. Lo que hemos encontrado a través de estos largos años de litigio es que la Junta ha resistido entregarnos las comunicaciones que habían tenido o que siguen teniendo, por supuesto, con el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal. Su resistencia ha sido tal al punto de ir en un proceso costoso al Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando han perdido todas las resoluciones, lo hemos ganado con algunas cosas excepcionales, pero en la esencia hemos ganado y ha habido una resistencia. La resistencia, por supuesto, nos hace pensar que hay cosas ahí que no quieren revelar al pueblo de Puerto Rico hasta que supuestamente termine sus funciones. Que, quién sabe cuándo va a ser eso. ¿Cuándo será? Yo quisiera, en esa misma, en ese mismo espíritu de ir aclarando el tracto, que fuéramos específicamente, y por eso quise hablar de personas versus los planteamientos en términos de específicamente que ustedes le pidieron a la Junta de Control Fiscal, sobre todo vis a vis la teoría de ustedes con relación a la Ley Federal de Acceso a la Información conocida como FOIA. O sea, ¿cómo es que lo que ustedes piden está sostenido no solamente por la legislación y las leyes de acceso a la información, sino por la jurisprudencia que ustedes encuentran, o cuáles son en ese sentido los apoyos que ustedes encuentran en la jurisprudencia para que esto en efecto sea información pública? Ok, pues eso, para empezar, esto no es un pleito bajo FOIA. FOIA es la ley federal que da acceso. Y lo curioso de todas las estructuras de promesa, este caso tiene mucho que ver con la estructura de promesa y la Junta que se aprueba a raíz de la ley promesa. La ley promesa provee que la Junta es una institución, una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico. Debe ser obvio ya después de tantos años, pero nosotros pagamos todo para la Junta. Y dice la ley federal específicamente que ellos son una entidad dentro del pueblo de Puerto Rico, dentro del gobierno de Puerto Rico, y que no son federales. Así es que no aplica la ley FOIA, que hubiese dado acceso a un montón de documentos. El caso se basa exclusivamente en la ley de Puerto Rico. Y la ley de Puerto Rico en cuanto a acceso a información es algo que el CPI ha ido luchando desde hace muchos años, pero está decidido que en Puerto Rico hay acceso a este tipo de información, hay transparencia en el gobierno, tenemos que pelearlo todo el tiempo, pero la ley es claro, es un derecho constitucional. Y dice la ley promesa que el derecho puertorriqueño aplica a la Junta a menos que sea inconsistente con sus funciones. Pues ellos argumentaron al principio que dar acceso a información al pueblo, que es el pueblo que es afectado por sus decisiones, es contrario a sus funciones, pero el tribunal ha rechazado ese planteamiento desde hace 4 o 5 años. Yo me voy a detener aquí por lo siguiente. Si es la ley promesa la que trae a la Junta de Control Fiscal como una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, eso la equipara a lo que en efecto las leyes de Puerto Rico aplican con relación al acceso a la información de cualquier agencia pública. Pregunto. Sí, exactamente. Perfecto. Lo que nosotros entendemos que se ha establecido y Puerto Rico está en la vanguardia en cuanto a esto, la verdad es, y ha sido confirmado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en su composición actual, hay acceso a estos documentos. Y aún así ha estado peleando. Si me permite, sí, uno de los argumentos principales que se recoge en el comunicado que usted, a lo cual usted hizo referencia al principio, y en su alegato al primer circuito, su petición para asesorar, es que violaría la soberanía de Puerto Rico. A eso iba.
Qué concepto. Si la Junta tuviese que revelar lo que está haciendo en Puerto Rico. Eso, cuando hablan de soberanía de Puerto Rico, primero que es un contrasentido, ¿verdad? Sí. En el sentido amplio político del concepto. Pero eso específicamente trata de lo que en efecto es la inmunidad soberana en esa enmienda 11 cuando se trata de asuntos relacionados con Estados Unidos, como por ejemplo el Congreso. Sí, porque es un poco complicado en derecho, pero la noción en Estados Unidos es que hay soberanía dual, uno de los estados y uno del gobierno federal. Pues es diferente en un contexto de coloniaje. Claro. Las últimas decisiones, si alguien tuviese alguna duda, especifican bien claramente que en Puerto Rico no existe esa soberanía, porque el Congreso puede hacer lo que le da la gana para todos los efectos. Pero la enmienda 11 fue aprobado en el 1794, si no me equivoco, justo después de la aprobación de la Constitución, porque los estados objetaron que ciudadanos de otros estados, en ese caso, los llevara al tribunal al tribunal federal basado en leyes estatales. Y entonces se prohíbe de la mayoría de las demandas contra el estado como estado en el tribunal federal, pero es bien distinto en una situación donde el Congreso gobierna en Puerto Rico en virtud de sus poderes bajo la cláusula territorial. Y bueno, que ahí, por eso es que hablo del contrasentido, porque hablar de soberanía de Puerto Rico en el contexto del coloniaje, sobre todo usted habla de la jurisprudencia, y yo creo que la jurisprudencia más cercana es el caso del SSI, el Seguro Social Suplementario, lo que decidió el Tribunal Supremo. De Sánchez Valle en cuanto a las acusaciones de la doble exposición, de decisiones de la juez Taylor Swain, que ha dicho claramente que el gobierno de Puerto Rico no existe. Entonces, lo hemos visto en estos días, particularmente en el sentido que ella dice que es una entidad federal para todos los efectos. Y lo hemos visto en estos días, porque a mí que es más claro hay que la decisión de la Junta instruyéndole al gobernador de no implementar los nuevos cambios a la reforma laboral. O sea, y el caso del año pasado creo que fue en cuanto a la ley 80 y las pensiones. Las pensiones. Específicamente al tribunal para cuestionar actuaciones del gobierno de Puerto Rico por violar sus potencial como junta. Disposiciones. Bueno, y acaban de decir que van a ir al tribunal con relación a la ley 41, que es la reforma laboral en el sector privado. Así que es un cuestionamiento directo a los poderes, si existen todavía, del gobierno de Puerto Rico. Sí, y la ironía es leer, es realmente insultante cuando uno lee los alegatos de la Junta ante el Tribunal Supremo y ante el Primer Circuito, donde dijeron que nosotros estamos tratando de obligar a los tribunales a violar la soberanía de Puerto Rico. Que eso de la Junta. Eso más que una ironía, yo pensaría que es un escenario que en la literatura podría ser incluso hasta fantasmagórico, pero eso es otra discusión. Es otra discusión que... Hacemos referencia a García Márquez, entonces. Exacto, al realismo mágico que viene mucho más allá de García Márquez. Pero bueno, licenciada, yo quisiera que fuéramos a las especificaciones. Yo hice mi asignación de leer en el primer momento en que ustedes en el 2017, por lo menos el CPI, reprodujo una historia, y ahí es que incluso me voy un poco al error de establecer folla, porque en principio las historias hablan de folla. Y habla esa junta, y voy a recordar los nombres porque yo creo que es importante. José Carrión era el presidente, en aquel momento cuñado del gobernador de Puerto Rico, hoy Pedro Pierluisi, quien en algún momento fue asesor de la Junta de Control Fiscal. Estuvo Andrew Biggs, otro de los impuestos por el gobierno de Estados Unidos, Carlos García, que no podemos olvidar que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento en el periodo
de Luis Fortuño cuando más se emitió deuda con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica y en más corto tiempo. Arthur González, José Ramón González también repitió en la administración del Partido Popular en el caso del BGF. Ana Mato Santos, David Skill y el representante de la Junta en aquel momento, cuando Ricardo Rosselló Nevares llegó a la gobernación, Elías Fernando Sánchez Sifonte, que había sido su director de campaña. Ustedes hablan en esa primera petición o esas primeras historias que salieron de los documentos que ustedes radicaron ante el tribunal, de estos personajes como obviamente los que estaban, esa era la composición de la Junta, versus todas las comunicaciones que tuvieron ellos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de Puerto Rico. Son específicos de alguna manera cuando hablan de incluso de los criterios que se utilizaron para el nombramiento, para los nombramientos de estos miembros. Uh-huh. Hay en ese tracto de los 5 o 6 años que llevan el proceso alguna información que ya entregó la Junta que pueda satisfacer de alguna manera esos reclamos. Yo creo que eso es lo que más nos hace falta. Y cuando usted me hizo la pregunta al principio, si hay una diferencia entre la composición actual y la composición en ese momento. La composición en ese momento, obviamente, habían por lo menos 3 miembros de la Junta que tenían relaciones directas con el desarrollo de las políticas y de los financiamientos que nos pusieron en el problema de la carga de deuda que enfrenta Puerto Rico, y es un poco diferente. Y había un intento en ese momento de tener puertorriqueños en la Junta, que ahora no le importa mucho esa diferencia. Pero cuando yo dije al principio que habíamos ganado todo, lo más importante lo ganamos. Y eran unas decisiones luchadas y bien ganadas. Pero una de las que perdimos al principio del litigio es que nosotros queríamos acceder a los disclosures, las revelaciones, divulgaciones que hicieron los miembros de la Junta antes y los otros solicitantes a ser miembros de la Junta antes de su nombramiento. Okay. Y el tribunal determinó que eso no cae bajo la ley que da acceso a los récords públicos en Puerto Rico porque no eran documentos de Puerto Rico y había que pedirlo en una acción bajo FOIA, okay, que se está llevando desde hace años. Yo no estoy involucrada directamente con ese proceso, pero se está llevando y todavía esa información por alguna razón no lo quieren divulgar. ¿Y esa información estaría en manos de quién? ¿Del Congreso o de en aquel momento la administración Obama a nivel de Hacienda de Estados Unidos? El IRS. Treasury se llama. Departamento del Tesoro. Perfecto. Es como tal, pero es Treasury. Ok, y en ese sentido, eso se quedó ahí, eso lo perdieron, están obviamente en otro pleito reclamando eso. Pero exacto, todo lo demás, en términos de las divulgaciones, documentos financieros, formularios, información sobre conflicto de intereses, importante, antecedentes personales y profesionales, no, eso fue lo que se quedó fuera. Declaración de intereses también se quedó fuera. Uh-huh. Pero toda esa información que es la comunicación entre los oficiales de un gobierno y otro con la Junta de Control Fiscal, ¿qué es lo que decide el juez J. García Gregory en principio, que más tarde sostiene el Tribunal de Apelaciones? Que tenemos acceso a esa información. Lo que pasó aquí es, después de mucha movida al principio, porque la Junta quería que el caso pasara donde la juez Taylor Swain, lo pudimos sacar, etcétera. Había muchas mociones al principio. Uh-huh. Después de como un año de litigio, más o menos, el juez García en el mayo de 2018 determina
que nosotros tenemos acceso a toda esa información y cualquier documento que por alguna razón se puede retener, porque siempre hay algunos que otros documentos que aunque sean públicos hay otras razones que justifican su retención por parte del gobierno, tenía que ser justificada basado en las excepciones que se había desarrollado bajo la ley de Puerto Rico, bajo el derecho constitucional de Puerto Rico. De allí empezamos un proceso de buena fe en que tratamos, ellos dijeron, mira, hay muchos documentos, son 750,000 documentos, y entonces pusieron un montón de números y le dimos keywords y cosas así para poder limitar la búsqueda a cosas que realmente nos interesaban. No nos interesaba si iban a salir a almorzar o whatever, alguna cosa así. Pero que hicimos de buena fe por como 4 o 5 meses y dijimos, hasta aquí llega, que ellos están controlando el proceso, no nos están dando los documentos y pedimos desacato. Porque ya era una orden de 5 o 6 meses que no se había acatado. De allí tuvimos unas pistas en el 2019, si me acuerdo bien, 2020, y el juez le dio algunas que otras concesiones a la Junta, pero en términos de law enforcement o cosas de investigaciones abiertas de actos criminales y ese tipo de cosas que uno no puede acceder en el curso de la investigación. Pero todo lo demás dijeron, tienes que entregarlo, y si vas a retener documentos tienes que producir lo que conocemos en la jerga, es un privilege log. Ajá. Que es bitácora donde tú identificas, tú dices, hoy so and so habló con fulano de tal y hay un documento que es un correo electrónico a las 10 de la mañana, octubre 20 de 2012, 2016, 17, donde hablan del tema tal y está privilegiado. No sé, un bitácora, lo hacemos claro. En todos los casos, entonces no es algo, y ellos han rehusado a darnos esa bitácora. Incluso esa bitácora, o sea que no es ni siquiera los documentos, es la bitácora donde establece, mira, sí, nos comunicamos en este momento y esta es la descripción. Lo que nos han dado, y lo puedo suplir porque yo creo que sería interesante que lo revisara y a lo mejor lo puedo subir en sus páginas. Claro. Una carta donde dice, hemos retenido 16,426 documentos bajo el privilegio tal. Y hay documentos que han retenido porque sería dañino a la economía de Puerto Rico si la gente supiera de X o Y cosas. Y hay ese documento lo tenemos. Pero ellos pretendían sustituir eso para una bitácora, que entonces como el derecho no le aplica a ellos. Esto ha sido una lucha bien dura. Y ahora, si el Tribunal Supremo dice que no a la petición, que es lo que nosotros pretendemos, ya el primer circuito ha dicho, de aquí tienen que implementar la decisión, punto, y se acabó. Entonces, esto es lo que se llama en inglés un Hail Mary Pass. Entonces, claro. Estoy ganando tiempo, definitivamente. Ganando tiempo, pero desafortunadamente parece que tenemos un tapón largo. Entonces, claro. Por un lado, ganar tiempo, obviamente el recurso es discrecional de la Corte asumir el recurso o no. Así que en ese sentido, las posibilidades, obviamente sin entrar en criterio, más que las posibilidades, retiro la pregunta, ¿cuál dentro de su experiencia son los criterios que, por ejemplo, la Corte utiliza en ese ejercicio discrecional de atender o no un recurso, una petición de cerciorari? Sí, para empezar, no sé los datos específicos, pero para cada 150, 200 casos cogen 1 o 2. ¿Tú sabes? Así es. No es que hay posibilidad de 40%, es la posibilidad de 1%. De 1% o 2%. Así ha sido. No sé los datos específicos en este momento histórico, pero así ha sido.
Los criterios son si hay conflictos con decisiones, claro, del Tribunal Supremo, conflicto entre lo que se llaman los circuitos, es un issue de overriding importance, como es aborto o la cuestión recién de las armas, ese tipo de cosas, o climate change. Yo entiendo que hay muy pocas probabilidades, uno nunca sabe, pero yo he leído la petición y leí su alegato al primer circuito y esperábamos esto. Ellos pidieron reconsideración en el primer circuito, lo perdieron. Yo creo que hay muy poca posibilidad porque los issues que están planteando realmente son específicos a Puerto Rico y la ley promesa. Exacto, es una interpretación de la ley promesa. Exacto. Entonces, porque lo que dice la mayoría, porque era 2-1 en el tribunal del primer circuito, lo que dice la mayoría es que la ley promesa cuando dice tú no puedes demandar a ningún otro sitio que no es el Tribunal Federal. Exacto. La ley de Puerto Rico aplica, más claro no canta. Entonces, es como que ¿dónde se supone que uno hace afirmaciones del derecho constitucional puertorriqueño contra una entidad que el Congreso ha dicho que es puertorriqueño y nosotros lo pagamos? Eso es algo, yo no sé, es algo a lo mejor muy personal mío, pero cada vez que yo veo algo en este caso me molesta que nuestros dólares de contribuciones, en vez de ir a las calles, a los policías, a las escuelas, están para la defensa de este caso, a razón de 800 y pico, casi 900 pesos la hora cada abogado, y tienen 11. Y tienen 11. Y tienen 11. Eso era, esa era también otra pregunta que yo le tenía. A lo largo del proceso, por lo menos de hecho, de una conversación también con usted y de algunas inferencias que he sacado de los personajes que han estado representando a la Junta, han habido, en efecto, personas que han estado dentro de la estructura legal de Estados Unidos, como ex procuradores, etcétera, que más o menos una tendería a pensar que son personas con experiencia manejando este tipo de asunto legal. Pero ahora mismo esta petición de Cercionari, entiendo que fue Proskauer, que no necesariamente va por esa línea, que eso también me llamó la atención. Pero yo quisiera que usted me dijera si ha habido en estos pasados 5 o 6 años algún acercamiento de tratar de manejar este caso, no necesariamente en el foro legal, ¿verdad?, sino negociando alguna disposición de la Junta de Control Fiscal de entregar uno u otro documento. ¿No ha habido acercamiento? No, en términos de realmente buscar una solución, no. Nosotros, como te dije, del periodo entre mayo de 2018 hasta enero de 2019, nosotros realmente hicimos un esfuerzo de buena fe a través de múltiples conversaciones, cuando tú sabes, con los abogados pagados por nosotros mismos, de buscar unas soluciones, pero no había disposición porque todo el argumento de ellos es que ellos decidan todo. Entonces no están dispuestas ni a identificar los documentos que no están entregando. Así es que ¿cómo yo puedo decir esto? La idea de una bitácora es precisamente para yo decir, te está pidiendo consejo legal, pues entiendo que eso no lo voy a exigir porque no tengo derecho a algo privilegiado. Exacto, abogado cliente. Pero eso no es algo particular a este caso, eso es algo que manejamos los abogados de buena fe todos los días. Claro. Pero aquí no ha habido eso. No puedo, el litigio ha sido cordial en ese sentido, que ha habido conversaciones, pero siempre con ellos diciendo yo voy a hacer lo que me da la gana. Por eso si ven mis mociones de desacato, yo pongo todos los esfuerzos de buscar una solución y nunca ha habido eso. Y el CPI,
es beneficiario de una decisión a nuestro favor en todos los puntos importantes. Y había muchos otros planteamientos y uno tras otro lo ganamos, tú sabes. Sí, que realmente, de alguna manera, es como yo siempre digo en el contexto de nuestro esfuerzo. Los periodistas y las periodistas nos colocamos en posición de intermediarios con un país que necesita información. Digo, por lo menos eso nos han vendido, que así se supone que actúe la democracia, y que yo sepa, que alguien me conteste si en efecto es que esto cambió y ya no es un sistema democrático. Pero la representatividad del pueblo y de las audiencias es en efecto el proceso del oficio periodístico, que hace un trabajo para mantener informado a ese país. Licenciada, yo dentro de todo lo que hemos hablado, me parece que lo más importante es que el término, sabemos que el Tribunal Supremo no tiene término para decir sí o no, lo acojo o no, pero ustedes pensarían que se podría quizás atender en esta sesión de verano o un poco más tarde, y ya el Tribunal Supremo emite una decisión de si acoge o no la petición de cerciorari quizás en el próximo semestre. El Tribunal Supremo es un poco diferente. Esto no es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene un término que dura desde la primera semana de octubre hasta la última semana de junio. A veces los primeros 2 o 3 días de julio, si están atareados. Y es por eso que en junio, a finales de junio, es cuando vimos todas esas decisiones nefastas del Tribunal Supremo, pero son las decisiones importantes, bajan en julio, finales de junio, los primeros 2 o 3 días de julio. La sesión no es sesión de verano, hay jueces que atienden asuntos en verano de emergencia, pero no es como en Puerto Rico, donde hay una sesión en unos paneles particulares. La primera tarea que tienen al principio del término, en octubre, es atender los casos que se completaron en el verano, que va a ser uno de esos casos. Yo espero que sepamos la primera semana de octubre si van a poner el caso o no. Claro. Si cogen el caso, lo que hacen es que mandan a hacer alegatos. Claro. Y entonces deciden en algún momento entre la submisión de esos alegatos en noviembre, diciembre y junio. Tienen a junio. Aquí es más claro cuánto, porque el caso antes del primer circuito duró un año y era expedited, tú sabes, y duró un año. Pero aquí, timing no, tuvimos una decisión buena entre las muchas decisiones buenas, en este caso de la Wade Thompson, que cuando ellos pidieron una paralización de la orden del primer circuito, el circuito decide a nuestro favor en mediados de mayo. Ellos piden reconsideración, pierden en junio la reconsideración. Y entonces la Junta dice que va a ir al Supremo, tiene 90 días para hacerlo, pero va a ir al Supremo y piden una paralización de la orden hasta que vayan al Supremo, que es bien típico. Dice una moción de auxilio de jurisdicción. Pero la Wade Thompson del primer circuito le dio solamente 30 días. Dice, yo voy a paralizar, pero tienes que radicar en el Supremo en los primeros 30 días. En los primeros 30. Y por eso que radicaron. Y eso ayuda porque quiere decir que ahora podemos predecir que va a estar en el calendario de octubre. Aunque con el Supremo, y puedes ir al website de ellos, y ellos tienen extracto procesal de todos los casos y te dice cuándo, en qué conferencia lo van a atender. Ok, muy bien. Tenemos bastante seguridad, estamos trabajando duro. Claro. Esa es la fe que tenemos todos, porque a lo que le decía antes, yo creo que lo más importante que yo le planteo siempre a las audiencias, a veces los gobiernos, y en este caso una institución como la Junta de Control Fiscal, cree que le niega a los periodistas el derecho a saber. No se lo niega al país, porque realmente nosotros pedimos, porque entendemos que el país tiene derecho a saber,
en qué no solamente se gasta su dinero, sino de qué manera la institución se comporta y los protagonistas de la institución. Sobre todo una Junta de Control Fiscal que yo he dicho que es el gobierno de facto de Puerto Rico. Le agradezco mucho que haya tenido este espacio para explicarnos de alguna manera cómo es que ustedes entienden que se ha comportado este procedimiento judicial totalmente legal hasta el momento. Así que vamos a ver qué pasa y si pasa en octubre o junio del 2020. Sí, y nosotros radicaremos nuestra oposición a la petición en algún momento en agosto. Perfecto. Así que ahí estamos y le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a ustedes, y ese documento también nos lo pueden hacer llegar porque mientras vamos viendo qué va a pasar, también atendemos sus justificaciones ante la Corte Suprema. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Bueno, yo tengo muchas preguntas que no son preguntas, obviamente, a la abogada, porque no me puede contestar lo que en efecto está fuera de la jurisdicción del caso legal. Pero a mí me parece que aquí hay unos personajes que hay que ponerlos, como siempre digo, en la nevera. Pónganlos en la nevera porque nosotros nos vamos a enterar en algún momento de la historia del país, más temprano o más tarde, qué realmente es lo que hay en esa documentación que la Junta de Control Fiscal insiste en invertir dinero de la chequera del pueblo de Puerto Rico en ir y seguir recurriendo a los diferentes foros judiciales para que no se descubra. Me parece que eso es importantísimo. Importante que el momento de esta entrevista se produzca, sobre todo en el tema, en este tiempo en que el Estado Libre Asociado cumple 70 años, el sistema colonial de Puerto Rico se ve y se normaliza, o como dijimos en la conversación con la licenciada, se normaliza algo que realmente el país desde ciertos sectores se lo cuestiona, que es el coloniaje, y la Junta quiere insistir en que es la soberanía de Puerto Rico la que se violenta con la petición o el descubrimiento de estos documentos. Así que es fascinante en términos de cómo la historia nos da en la cara y cómo la misma institucionalidad se dice y se contradice con relación a sus argumentos para mantener secreto una información que a todas luces debería ser pública y que usted tenga acceso a ella. Así que yo los veo. Recordemos que estamos en bonitasradio.net, siempre importante. Pueden ir a donar allí a través de nuestra página web en PayPal, con PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques y giros postales a la dirección que tienen en pantalla. Y recuerden que siempre en esta hora y en Noticias con Café nos apoya la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el programa de Jenny Craig 50 Max o VIP Max, que está en 50% en este momento, Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por estar, gracias a Verónica también por participar y apoyarnos técnicamente en este esfuerzo. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último.